Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es martes 21 de noviembre del 2023 y de nuevo vamos a hacer el recorrido de todos los días por los exteriores del estadio Santiago Bernabéu. Vamos a dar la vuelta de honor y después accederemos al interior del estadio y veremos si hoy sí que sí han comenzado con las esquinas del videomarcador, entre otras cosas. Mirad, Madrid, cielo despejado completamente y un sol espectacular. Eso sí, han bajado un poco las temperaturas. Por cierto, os animo a que os metáis ahí en el canal de difusión de WhatsApp que he creado. Y os lo dejo en la cajita de descripción y también en el comentario fijado. Y dicho esto, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel Tejeso. Si os preguntáis qué tipo de contenido os vais a encontrar en el canal de difusión, nada, os mandaré fotos del estadio y demás, también de los partidos de fuera a los que asista. Os compartiré información del Real Madrid y como ahí seguramente estén las personas más fieles metidas, compartiré contenido salseante. Por si os interesa el salseo, ahí lo vais a encontrar. Bueno, y dicho esto, vamos ya sí que sí con las obras, que me enrollo como una persiana. Estamos viendo aquí dos grúas de Aguilar. Esta estaba antes tumbada cuando he llegado. He llegado a las 10, pero he tenido que esperar a que volviesen del desayuno, porque si no, no hay movimiento. Ayer terminaron de poner las pantallas, bueno, la pantalla en esta zona de la puerta 2022. Luego os lo enseñaré cuando acceda al interior. Ahora mismo están subiendo algo de material y en cuanto el semáforo nos lo permita, cruzaremos para ver y asomarnos por esa zona. Por cierto, ayer alguien me escribió, es que no recuerdo el nombre, la verdad, lo siento mucho. Pero bueno, me escribieron para decirme que había salido ya la última lama camino rumbo al Bernabéu, así que la última lama que se coloque en el estadio. Es una buena noticia, ¿eh? Hoy he estado paseando por el centro de Madrid por la mañana mientras escuchaba villancicos. No hay plan mejor, la verdad. Aquí vemos el material que tienen, hay una plataforma elevadora, otra. Parece que van a comenzar a instalar también la otra pantalla, la otra que va al lado del ascensor. Material para andamios y todo el material que va a las alturas, a esa zona del Skywalk, también conocido como pasarela 360. Tuberías, algún camión grúa, el contenedor y otra grúa de Aguilar, la otra que os he mostrado. Y por cierto, a los pies de la Torre B seguimos teniendo material para las puertas. Todavía no han terminado de tapar al completo esta torre. La grúa dejando el material que hemos visto. Así parece una nave espacial. Mirad qué chulo. Y ya vamos a ver el lateral oeste. Aprovecho estos minutos de vídeo que tengo captada tu atención antes de que abandones. Hoy es 21 de noviembre y comienzo la campaña para que alguien me acoja, me invite a una carroza de la cabalgata de los Reyes Magos, a ser posible en Madrid. Me encantaría salir en una carroza y tirar caramelos en la cabalgata de los Reyes Magos. Es una ilusión que tengo. Así que si alguien conoce alguna y me quiere invitar, que se ponga en contacto conmigo. Hombre, me encantaría que el Madrid sacase una carroza. Es que hace mucho que no la saca, ¿no? Tú imagínate una carroza ahí, en la cabalgata de los Reyes Magos,
con forma de nuevo Bernabéu. Estaría chulo. Imagínate ahí, yo ahí subida lanzando caramelos. Continúan los trabajos en las alturas y mirad cómo las lamas de cierre siguen con ese adhesivo colocado. Y ahora vamos a ver si han avanzado algo con las lamas planas, aunque desde aquí no se distinguen muy bien. Sale un camión. ¡Joder, pedazo de camión! Han desplazado la grúa de Aguilar y también la zona de subir lamas, pero sinceramente no veo mucha diferencia de las lamas de cierre, perdón, las lamas planas que os enseñaba ayer a las que han puesto hoy. He visto en los comentarios, no es un color negro, es un color gris oscuro, no es negro. El color de las lamas planas, para que os hagáis una idea, es como este color, como el de las puertas. Ese es el color que tienen. Ahí vemos el material, acaba de entrar este camión grúa y menudo trajín que se traen con las casetas. Caseta para arriba, caseta para abajo. Acceso central y las casetas que os menciono. Mirad estas puertas y de momento no han colocado ninguna lama, aunque la base está puesta. Tampoco las han traído, así que habrá que esperar. Hoy parece un día bastante tranquilito. A ver con qué nos sorprenden. Al fondo tenemos más material. Está tapado, así que ni con mis gafas 4K puedo verlo. En este camión grúa es donde tienen la caseta, la taquilla de incidencias de socios y el material. Tienen algunos contenedores, algunos baños y más casetas, que son las únicas que quedan. Y ya nos aproximamos a la torre C de Campeones. Mirad, el lateral oeste al completo. Mirad el sol, los dibujos que hace. Hay como un reflejo azul que no sé de dónde viene. ¿Será de mi abrigo? Parece que van a continuar colocando lamas planas. Hace unos segundos había gente ahí en la parte superior y no sé si lo veis, pero por dentro, en esta parte, la parte alta, también hay gente trabajando, aunque con las lamas no se aprecia bien. Bueno, terminamos de ver el lateral oeste. Hoy tampoco tenemos gente en esta zona, no hay trabajadores. En la parte de la torre C, ayer veíamos cómo trabajaban en esta zona para hacer las marcas donde después colocarán las lamas, para también terminar de cerrar esa parte, pero ahora mismo no hay nadie. Y ya son las 11, o sea que ya han vuelto de desayunar seguro. Hoy parece que el día va de trabajos en las alturas, en la cubierta, porque hay un montón de trabajadores. Ahora ya sí que si abandonamos ese lateral oeste y nos vamos a ver el fondo norte en Rafael Salgado. Zona de seguridad, están ahí subidos encima de las casetas. Vemos las dos grúas trabajando en la parte superior. Bueno, esta de aquí no, esta es la que tiene cogida las lamas de cierre, las lamas planas, perdón. De hecho, ahí hay un trabajador esperando la lama plana a que la suban, así que en cualquier momento lo harán. Esquina de la torre C de Campeones
En la parte superior seguimos viendo cómo faltan lamas por colocar, tanto en la parte de las lamas de cierre como en ese sector que corresponde a las viseras. Falta este hueco también por completar, de colocar más lamas también en la zona inferior, y en el día de hoy van a dejar colocada y puesta la pantalla que va al lado del ascensor, la parte derecha. La de la parte izquierda ya está puesta. De hecho, ayer también les veíamos trabajando en esta zona. Por otro lado, parece que van a comenzar a hacer las marcas en esta parte, por eso no estaban trabajando en la otra zona, en la del lateral oeste. Mira, ahí lo podemos ver. Así que el camión grúa está recogido, que es el que metía material por esa zona. Quizás ya hayan terminado de hacerlo. Fondo norte, que pasamos a ver ahora mismo. Antes de meternos ya de lleno en el fondo norte, mirad en el lateral oeste, que ya está ahí el rodillo. Por eso trajeron la arena. Parece que ya van a comenzar a realizar trabajos donde estaban antes las casetas, para dejar bien esta zona del lateral oeste, que está llena de baches y agujeros. Ahora sí que sí, ya vamos al fondo norte. Estamos ya en Rafael Salgado. Lo dicho, están trabajando en la zona de las pantallas, este sector, que tienen que terminarlo. Y de nuevo vemos las pantallas más próximas a la torre D encendidas. Ahora nos acercaremos. Falta esta zona. Y mirad el andamio que veíamos ayer cómo montaban. Ya lo han terminado de montar. Ahí está. Fondo norte. Y al igual que veíamos en el vídeo de ayer, hoy también están preparando ya todo para comenzar a colocar las lamas planas en esta zona. Bueno, de hecho, creo que no tiene nada que ver con las lamas planas, que lo que están poniendo son tuberías. Mirad, hasta ahí llega la tubería. Bajamos y nos dirigimos hacia la luz, hacia la pantalla. Hoy parece que tenemos menos material en esta zona, así que eso puede significar dos cosas: o bien que lo han movido de sitio, o bien que ya lo han utilizado y lo han colocado en su sitio. Algunos contenedores, y ahí tenemos un montón de lamas. A ver si os las puedo enseñar. Es que esta zona es peligrosa porque me puede dar algún susto un autobús. Pero bueno, ahí las tenéis, las lamas, todas las que tienen y que van a ir colocando. Imagino que en esta posición, que es donde falta por poner. Tenéis las dos pantallas de nuevo encendidas y falta por colocar la pantalla informativa que va donde el ascensor, que aún no está puesta. Hoy están trabajando además en colocar las lamas verticales de recubrimiento en la torre D, 14ª. Ahí veis el tramo que llevan. Y también os muestro toda la estructura de una de las nuevas puertas de acceso de la torre D, 14ª. Contenedor, que ya no pueden echar casi nada más. Y al final parece que han desplazado el material, porque lo han dejado aquí, acopiado. Y al fondo material para ascensores. Así que otra parte del exterior vista. Nos vamos moviendo. Oye, una cosa. Hoy es fiesta y yo no me he enterado, porque lo mismo es fiesta o hay algo especial hoy,
porque es que tampoco hay mucha gente por la calle. Normalmente hay bastante gente y hoy está todo esto como vacío. La zona de restauración, no hay gente casi paseando. Lo mismo, como ya a veces vivo en mis mundos de yuppie, pues lo mismo es fiesta y yo no me he enterado. En esta zona es donde creo que pondrán las lamas que os he mostrado. Fondo norte al completo. Nos vamos a ver el lateral este de Padre Damián. Más gente en las alturas. Esquina de la torre de 14ª. Madre mía, vaya tráfico. Se han acumulado todas las furgonetas y camiones aquí. Mira, qué desfile. Bueno, caminamos ya por Padre Damián para ver el lateral este. Lo primero que nos encontramos es con este desfile. Y a ver qué pasa con las pantallas informativas. Me tienen en ascuas. Hoy, como veis, no me puedo asomar porque está todo lleno de furgonetas. Que pone tapizados Zafiro. 2 furgonetas y un camión. Están metiendo muebles. ¿Será para el restaurante de la Puerta 57? Otra empresa de tapizado. Tapizado de paredes, cortinas y stores. Romero, sofás a medida. Oye, esto es lo que están utilizando en Padre Damián, en la nueva plaza. Está aquí, en este árbol, por si alguien se lo quiere llevar. Ahí están las sillas. Aprovecho este espacio publicitario para decir que si el dueño del restaurante de la Puerta 57 me quiere invitar a su inauguración, a la inauguración de su restaurante, estoy disponible. Que no se preocupe, que yo me pongo mis mejores galas. A todo esto, mirad todo lo que han puesto aquí. Luego ahí irá la pantalla informativa. Han avanzado un montón en esta zona. Mirad ya cómo están cerrando, también trabajando en el interior. Eso sí, las lamas siguen con el adhesivo. Y ya casi llegan al palco de honor. O sea, esto ha sido... ¡Ahí va! Rápido, rápido. Si alguien se había quedado dormido viendo el vídeo, se ha despertado. ¿Y esto? Fumata blanca. La gente para hacer fotos. De momento no los han subido a la parte superior. Ahí sigue la tierra. No avanzamos con el jardín. Oye, ayer hubo gente que le gustó la idea del huerto. Que claro, aquí hay que explotar todo. Hay que sacar dinero. Pones aquí un puesto. No hay hamburguesas del Real Madrid. Pues puede haber tomates, pepinos, marca Real Madrid. Estoy dando ideas. Esto no esperaba encontrármelo. Que han abierto las puertas del palco de par en par. Es una invitación para que entre. Mirad qué chulo. Mira las piedrecitas que decía yo ayer. Ya le están poniendo ahí. Bueno, ahora que estoy aquí en el palco y están las puertas abiertas, nunca se sabe quién puede haber dentro. Ahí está la recepción del palco. Voy a hacer una petición a Florentino Pérez. Querido presidente, don Florentino Pérez, se acerca el 31 de diciembre, último día del año, y alguien tiene que dar las campanadas. Si no tienes a nadie que dé las campanadas. Bueno, voy a continuar mi discurso que me ha interrumpido el ruido. Lo dicho, don Florentino, si no tienes a nadie que dé las campanadas
ya sea en Real Madrid Televisión o en Twitch o en Real Madrid Play, yo me ofrezco. Me pongo mis mejores galas, me subo ahí a la cubierta de Skywall, donde quieras que las dé, y yo me ofrezco a dar las campanadas. Aquí está mi petición. Ya me vas diciendo con lo que sea. Y ahí les dejamos que continúen trabajando. Hoy también tenemos la excavadora parada, subiendo material lateral este, y ahora os enseñaré la parte del Torreón Sur, que se ve mejor desde Concha Espina. El camión y seguimos. Ahí vemos la tierra, la excavadora también tiene algo de ferralla, la manguera que veíamos ayer, y están descargando material. Estas piedrecitas que me habéis dicho que son para ponerlas en el suelo, de momento esto está quedando así. La excavadora, que no me deja ver lo que hay detrás. Lateral este al completo. Nos vamos al fondo sur para ver cómo avanza el fondo sur. Caminaremos por Concha Espina. Lo dicho, desde esta zona se ve mejor los trabajos en las puertas. Mirad cómo van avanzando. Están ya por la puerta 54. Si esto quiere enfocar, claro. Ahí lo veis, cómo están trabajando en la estructura de las nuevas puertas, la grúa, y mirad qué avanzados van ya con el recubrimiento en la torre A, el recubrimiento con esas lamas verticales. Esquina de la torre A de afición. Ya estamos en Concha Espina para ver el fondo sur. Primera parada, ver cómo colocan las lamas verticales, esas lamas de recubrimiento en la torre A, que como os he dicho antes van muy, pero que muy avanzados, al igual que encerrar este sector. Pensé que iba a ser el último, pero no. Mirad, ya están poniendo la parte inferior, y esta zona la terminaron ayer. Ya solo falta por colocar las lamas de cierre, más las lamas planas, claro. Bueno, ahí falta una lama en esta zona. ¿Veis que hay un hueco? Y me acabo de dar cuenta que la que faltaba por esta zona ya la han puesto. Así que bien, avanzamos por el fondo sur. Les dejamos ahí poniéndola más. Que hoy ya imagino que cerrarán también ese sector, y mañana cuando vengamos estará totalmente tapado. Plataformas paradas, y tiene pinta de que van a comenzar ya con los trabajos para poner ahí la pantalla que va. Ya sabéis, al lado de los ascensores va pantalla en los fondos. En esta zona han traído algunas casetas, y por lo demás en este fondo sur no tenemos noticias. No han empezado a colocar las lamas planas, como veis, así que fondo sur al completo. Os espero en el interior. De nuevo nos encontramos con la pantalla del videomarcador de blanco. Eso sí, hoy la cubierta norte está recogida. Nos asomamos aquí en el fondo sur. Mirad esta bandeja que va desde aquí hasta aquí, y luego lo de siempre, el interior. Ya están poniendo asientos nuevos en el cuarto anfiteatro. Ahí lo veis. Y de momento en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste no tenemos pantallas. Bueno, vais a flipar. Mirad qué chulo la pantalla por dentro. Imagino que aquí le tendrán que poner algo, ¿no? Como alguna protección o algo. No sé qué dará
esto así. Fíjate todos los cables que lleva, es increíble. Eso sí, han puesto la pantalla, pues ya no tenemos visibilidad desde aquí. Ahí no enfoca. Quería ver qué ponían las pegatinas. Pero bueno, aquí la veis la pantalla, qué chula. Y de momento aquí todo igual también. Seguimos el rastro. Aquí tenemos el césped que está guardado en el hipogeo, las 6 bandejas. Ahí se sigue cuidando el césped y hasta el lunes que viene no creo que lo saquen, que lo vuelvan a sacar. Como veis también la tapa está bastante limpia, la estuvieron barriendo el otro día y ahí se conserva a la perfección el césped del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí está totalmente recogido. Y visto el césped, vamos a comenzar con los avances del interior de hoy, día 21 de noviembre del 2023, martes. Ya estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre, te dejo las 2 aplicaciones que pagan por caminar en la cajita de descripción, también información de interés y lo nuevo, el canal de difusión de WhatsApp, que ya hay más de 40 personas, así que cada vez somos más. Únete a la fiesta, únete al show. Bueno, vamos a comenzar viendo el fondo norte. Desde la otra imagen que os he enseñado parecía que las cerchas estaban guardadas, pero están fuera del parking norte. Están recogidas, eso sí, pero fuera del parking norte, al igual que las del fondo sur, que ahora mismo la plataforma está trabajando en ellas. Esos trabajos también los vimos que lo hacían en las del fondo norte. Como veis, tenemos los 2 videomarcadores de los fondos con la pantalla encendida de blanco. En esta esquina tampoco han empezado a poner paneles, en la esquina del lateral este con el fondo norte. Aprovechamos que estamos en esta posición para ver el restaurante cómo avanzan. Ya están poniendo las planchas de ese recubrimiento. Son muy parecidas a las que se han utilizado en las ampliaciones de gradas, si os fijáis, esas planchas de color gris, color de las lamas. Es un color que se está utilizando bastante en el nuevo Bernabéu, como estáis pudiendo comprobar. Así que esto de momento avanza así. También otro color gris, pero más oscuro, en esta ocasión se está utilizando para tapar, para proteger ese cierre de grada en el cuarto anfiteatro del fondo norte, que ya prácticamente han terminado de colocarlo. Yo creo que de aquí al partido contra el Nápoles habrán terminado de poner todo ese recubrimiento, todo ese cierre de grada en el fondo norte. Queda muy poquito tramo, ese que veis, y eso está quedando bastante chulo. Por otro lado, ayer veíamos tareas que estaban pintando. En el día de hoy también lo vemos. Hay varios trabajadores. Mirad, ahí están como colgados pintando. Una tarea bastante complicada. Y como os he mostrado antes, han comenzado a colocar ya asientos en el cuarto anfiteatro del fondo norte. Ahí lo veis. No se van a cambiar todos los asientos, o no tiene pinta de momento en este parón. Ayer, antes de irme, estaban dejando los chicos de Aplas las cajas en ese sector que quitaron los asientos,
Y bueno, ya tenemos asientos colocados también en esa zona. Y por lo demás, aparte de que tenemos aquí un andamio, poco cambio más hay en el fondo norte. Ahí están subiendo los cables que tenían en esta zona acopiados. Todos estos pues ahora comienzan a subirlos. A ver dónde los van a poner. Imagino que serán para los altavoces. Y una de las cosas que estoy viendo ya es que están quitando asientos en la parte de tribuna. Han quitado asientos y los están poniendo de nuevo. No entiendo muy bien esto. Pero mirad las cajas que tienen. Atrás está el restaurante de la Puerta 57. Y aquí están poniendo esos asientos que os comento. Siguen ahí viendo y reunidos qué hacen con las pruebas que ayer os mostraba. Siguen ahí mirando a ver qué deciden en esa zona, si se queda o si no. Esa especie de boxe. El palco tapado. Ahí tienen las almohadillas. La grada abatible abierta de nuevo. Y mirad esto, qué curioso, donde hay una silla. Parece una silla de director de cine. Pasamos al primer anfiteatro y al segundo. Continúan los trabajos en los palcos. Siguen avanzando en ese palco del segundo, en los palcos del segundo anfiteatro del lateral este. Sobre todo en el interior. También vemos las barandillas. Veremos a ver si hay asientos fuera en las terrazas o no. Desde aquí no podemos saber el espacio que hay para saber si entrarían o no esos asientos. Así que dentro de poco yo creo que lo comprobaremos si los ponen o no. De momento continúan trabajando en todos esos palcos del segundo anfiteatro para tenerlos listos lo antes posible. Este cierre de grada con el recubrimiento va muy bien. También colocando las barandillas, los cristales y también el suelo. Ahí podemos ver algunas cajas en esa pasarela, en el Skywalk, que parece que es una de las zonas donde más se están centrando los trabajos ahora mismo. El videomarcador del lateral este. He quitado un poco el zoom, ahora volvemos. Y mirad el altavoz que veíamos ayer en el suelo, donde ha terminado. Lo estuvieron después moviendo. Este está más alto que los que teníamos antes, que los tres que teníamos antes. Si os fijáis, lo suben más. Está en una posición más alta. Y el cable va por ahí. Seguimos viendo los trabajos en la pasarela. Y como quien no quiere la cosa, aparecemos en el fondo sur. Ya os he dicho que estaban trabajando en la zona de las cerchas con esa plataforma, que han desplazado un poquito las cerchas del fondo sur. En esta esquina, en la esquina del lateral este con el fondo sur, tampoco están poniendo paneles para el videomarcador del fondo encendido. Y aquí han subido una cosa, no sé si lo podéis ver ahí, que es como algo negro, más oscuro, donde está el trabajador. Esa pieza. Ahí va, que se me ha ido mucho el zoom. Pero de momento no han colocado ningún panel. Están como preparando todo para poner los paneles, pero aún no han subido ninguno. Y eso que os he enseñado, donde estaba el trabajador, es muy parecido a esto de aquí, que tiene cogido el camión grúa, que ahora mismo está parado. Lo tiene cogido, pero nada más. No han continuado con ese
con ese cierre de grada en el fondo sur. Están las vallas puestas, así que no creo que se pongan a hacerlo ahora. La zona de la UCO, de la UCI, tercer anfiteatro, el cuarto, sin cambiar asientos, por eso se mantienen las escaleras naranjas. Cuando cambian los asientos, pues ya desaparece ese color naranja y se queda el color gris. Los paneles siguen ahí acopiados. Como veis, hay un montón, pero aún no ha comenzado la fiesta de los paneles del videomarcador. Ahí también tenemos unas cajas. Pero nada más. De momento estamos ahí esperando a que comience la acción. La planta en el camioncito. Un contenedor. Y esto es todo lo que tenemos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Siguen trabajando en la parte interior del lateral oeste, en la zona donde tienen que colocar las pantallas interiores. ¿Veis? Pero aún no han terminado la estructura donde luego van las pantallas interiores, por lo que tampoco han empezado a subir ningún panel. Hay un montón de gente, pero sin paneles aún. Así que no sé si comenzarán esta tarde o qué van a hacer. Fíjate, he tardado 10 minutos en enseñaros el interior. Pues en 10 minutos han puesto todos los asientos. Me parece increíble. Así que nada, estos son los avances aquí en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Recuerda darle al me gusta, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido. Si es así, le puedes dar al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Y nosotros nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!